Buenos días a todos. A nosotros nos correspondió el deslizamiento de Villatina, que ocurrió en Medellín en 1987. El grupo está compuesto por Diego Reyes, Fabián Rodríguez y quien les habla, Belén Castillo. Localización geográfica. El deslizamiento ocurre a las 2:40 de la tarde del domingo 27 de septiembre de 1987, hace ya 33 años. Se produjo en el sector centro-oriental de la Comuna 8 de la ciudad de Medellín y afectó gran parte del barrio de Villatina, que está ubicado en la parte intermedia de la ladera noroccidental del Cerro de Pan de Azúcar, que se caracteriza por tener fuertes pendientes. Este evento fue catalogado por el CRD, el Centro de Investigación en Epidemiología de Desastres de la Universidad Católica de Lombana en Bélgica, como uno de los 10 desastres urbanos más importantes del mundo. Siguiente. ¿Cómo se constituye el barrio? Villatina surge en los años 40 como un barrio pirata o de invasión, que está promovido por el Cheno Arroyave, el cual era el dueño de los predios de la ladera noroccidental del Cerro de Pan de Azúcar. Villatina se va consolidando por los años 70 y con los procesos de urbanización e industrialización se va densificando lentamente a pesar de las dificultades del terreno y la falta de servicios públicos. A pesar de sus condiciones en las que se encontraba, el barrio no había sido declarado en zona de alto riesgo, pero por la época de Villatina vivía una situación particular. En ella se albergaba en un campamento del M-19. Estas circunstancias, sumando a las enormes dificultades socioeconómicas de las personas en el lugar, impidió prestar una debida atención a la amenaza natural que los rodeaba. Siguiente. Ok, yo voy a hablar acerca del marco geológico. Entonces, el área de Medellín está constituida principalmente por la denominada Dunita de Medellín, que su historia geológica se extiende hasta la Edad Cretácica. Está compuesta principalmente por materiales accesorios como la cromita y la magnetita, con una alteración parcial del olivino a minerales del grupo de la serpentinita. Aunque este tipo de roca tiene cierta resistencia natural a la meteorización, en el área de estudio donde se encontraba altamente fracturada y cizallada por la incidencia tectónica, lo cual generó bloques rodeados por una matriz limo-arenosa y limo-arcillosa, que es bastante fácil de meteorizar y poco cohesiva. Esto conllevó a que la filtración del agua se diera más fácilmente. Esto, sumado al alto fracturamiento de la roca, las altas pendientes de la zona y la abundante pluviosidad de la época, hizo que fuera altamente susceptible al deslizamiento. La topografía de la zona, a pesar de que presenta pendientes a más del 45%, muestra algunas irregularidades en el terreno y hay sectores que tienen una pendiente uniforme y luego se intercalan como escalones y depresiones. Ya hablando más acerca de la descripción del evento, entonces el movimiento de tierra fue de tipo planar rotacional, generado por un rompimiento súbito de material. Fue controlado en gran parte por la presencia de superficies planas heredadas que se inclinan o usan en sentido de la pendiente, así como por suelos y material poco consolidado que generaran una superficie cóncava en la parte inferior de la cicatriz del deslizamiento. La zona donde se desprendió el material es de forma aproximadamente rectangular, con un ancho de 52 metros y un largo de 60 metros en dirección de la pendiente, con escarpes laterales de 5 metros y un escarpe superior de 8 metros, lo cual dio como un volumen aproximado de tierra movilizada de 20.000 metros cúbicos. De estos 20.000 metros cúbicos, solo 6.000 fueron los que se depositaron sobre el barrio Villatina. El volumen restante fue el que quedó repartido sobre toda la zona de la ladera a lo largo de unos 550 metros en recorrido horizontal. Una investigación hecha por Bustamante propone la división del deslizamiento en 3 zonas. La primera corresponde a un escalón de cambio de pendiente equivalente a la parte superior del deslizamiento, por una pendiente del 25% entre las cotas 1960 y 1900 metros. En esta zona se calcula que se acumularon al menos unos 8.000 metros cúbicos de material potencialmente inestable.
La segunda zona corresponde a la vertiente por donde se desplazó la masa, es decir, entre las cotas 1900 y 1750, ocupando un área de extensión de por lo menos unas 4 hectáreas, con una pendiente del terreno promedio del 64%. En esta fue donde se acumularon y se calcularon unos 6.000 metros cúbicos de material. La tercera zona, localizada entre las cotas 1750 y 1710, corresponde al área habitada donde se acumularon unos 6.000 metros cúbicos en 1.2 hectáreas con espesores variables de hasta 2 metros. Bien, ahora vamos a hacer un análisis del evento. Fueron varios los factores que desencadenaron el deslizamiento de tierra. Algunos de ellos fueron los factores geológicos, el alto fracturamiento de la roca, caracterizado por las diaclasas, que usan en el sentido de la pendiente. Estas diaclasas están recubiertas por carta y clorita. Esto genera que los planos de debilidad de la superficie se vuelvan muy resbalosos, especialmente cuando está húmeda. También hay factores topográficos donde las altas pendientes influyeron en la activación del deslizamiento, junto con el hecho de que la masa desprendida se encontrara con uno de los escalones y constituía un cambio brusco de pendiente susceptible al desprendimiento. También se cuentan los factores meteorológicos. El deslizamiento ocurrió en una época de alta precipitación. Esto contribuyó no solo a lubricar la superficie que diaclasa sus fallos, sino que además el terreno se saturó parcialmente, así aumentó su peso y por lo tanto la amenaza de deslizamiento. De hecho, en el mes de septiembre de 1987 fue el octavo más lluvioso desde 1908, según los registros de la sección de hidrología de las empresas públicas de Medellín. Los factores antrópicos en la zona superior del deslizamiento, por orden de la administración municipal y por intermedio de Corvide, se había construido sin ningún control técnico una sequía o canal para captar aguas desde la quebrada a la casa. Esta sequía no presentaba ningún recubrimiento para impermeabilizar y adicionalmente no recibía mantenimiento. Un pequeño desprendimiento la taponó e hizo que se desbordara, ocasionando un aporte de agua calculado por Bustamante en 1 litro por segundo. Esto, además de los factores anteriores, provocó la saturación de la masa de tierra y la lubricación de los planos de debilidad y generó una ruptura súbita del terreno. Además de estos factores, se suman otros como la presencia de cavernas, grietas que favorecen la infiltración de las aguas, además el hecho de que la zona no tuviera una vegetación que contribuyera con la estabilización de la ladera. Esta ruptura súbita del material y la forma cóncava de la superficie inferior de desprendimiento hicieron que la tierra desprendida se elevara y al caer atrapara un colchón de aire. Se supone que este fenómeno permitió que la masa se desplaza prácticamente sin ninguna fricción y a gran velocidad. Por lo tanto, al llegar a la zona habitada, chocó lateralmente con las viviendas, cortando a muchos de raíz por el esfuerzo que la llegada de la masa desprendida a la zona de la tragedia fue acompañada por un ruido fuerte y seco, porque al chocar contra las casas, el colchón de aire sobre el cual viajaba la masa fue comprimido, por lo que el aire al salir justamente pudo producir un explosion. A este ruido además contribuyó la explosión de los transformadores de energía, ¿no? Es interesante la explicación del fenómeno a uno extendida por algunos de los habitantes del sector. Ellos insisten en que la causa del movimiento de tierra fue una explosión de una caleta de dinamita del movimiento que tuvieron en esa nueva. Esto es muy importante resaltar debido a la versión de mucha gente del sector. Ellos no creen que esto se trata de un fenómeno natural generado en una zona de alta amenaza. Pues de esta manera minimizan la vulnerabilidad en la que se encuentran. Bueno, vamos a ver algunos efectos socioeconómicos. Luego del caos que se presentara, a los que se enfrentan los cuerpos de socorro y las autoridades municipales, se presentan dificultades para identificar los damnificados, establecer comunicaciones y suministrar una información clara. En los primeros días se destaca la gran solidaridad de los vecinos,
de la comunidad, de la ciudad, y las organizaciones nacionales e internacionales que llegaron a ayudar. Pero lamentablemente también se destacaron la gran cantidad de saqueos que se presentaron en la zona afectada. Luego de la suspensión de las operaciones de rescate y la aclaración de Camposanto, en la zona del desastre se tomaron medidas que consistían en censar los damnificados directos por la pérdida de sus viviendas e indirectos por la localización en zonas inestables, cercas al deslizamiento. Y estas personas se orientaron hacia albergues temporales. En la tabla que podemos ver a la derecha, podemos ver los diferentes lugares donde se recolectó la información y se dio un reporte de 402 familias para una población de 2.343 personas afectadas. Siguiente. Según la información del municipio de Medellín, se rescataron 192 cuerpos. Debido a la magnitud y características del evento, es muy difícil establecer con exactitud el número total de personas muertas y de viviendas destruidas. De hecho, se supo posteriormente que por ser un día festivo, ya que sabemos que fue un domingo, había una gran cantidad de visitantes y familiares que laboraban en otras ciudades y se encontraban de visita en las zonas afectadas. Al final del análisis del sismo y de los reportes hechos, se dieron a conocer que fueron aproximadamente 500 personas las que habían perdido la vida. Siguiente. Y ya como tratamiento después de la tragedia, la administración municipal promueve entonces dos mecanismos de intervención que se sintetizan a continuación. Entonces, primero, la primera medida que tomaron fue hacer un mejoramiento barrial en Villatina, es decir, se empezaron a ejecutar varias obras y el municipio de Medellín buscaba mejorar las condiciones de vida del barrio. Como segunda medida, se impulsaron programas de reubicación, es decir, donde varias entidades, tanto privadas como públicas, como las corporaciones Minuto de Dios, Antioquia Presente y Barrios de Jesús, y públicas, como Corvide, asumen la responsabilidad del proceso de reubicación de las personas. Y este programa se difunde como un programa integral y se desarrolla con profundas diferencias entre los diferentes proyectos. Entonces aquí en estas imágenes se puede ver ya cómo se realizó la intervención de los barrios, donde pues las vías de acceso quedaron pavimentadas, los barrios quedaron un poco más delimitados y las casas se construyeron con un poco más de criterio. Como caso similar a este fenómeno natural, hemos decidido elegir un fenómeno que ocurrió por el Valle de Aburrá, cerca al deslizamiento de Villatina. Este fue el deslizamiento del barrio El Socorro, ocurrió el 31 de mayo de 2008. Para el Valle de Aburrá, las inundaciones representan el fenómeno de mayor recurrencia. Luego por los movimientos en masa con un 35% y los incendios forestales con un 15%. En cuanto a los daños, los movimientos en masa ha dejado un solo tráfico de 1.071 vecinos que representa el 77% del total registrado. Seguido de las dañadas torrenciales con el 13%. Apagan los micrófonos. Y las inundaciones con el 5%. Entre los movimientos de masa con mayores pérdidas asociados ocurridos en el Valle de Aburrá está Roselón, ocurrió en 1957, Media Luna ocurrió en 1954, Santo Domingo Sabio ocurrió en 1954, que ya trabajamos, y fenómeno de Villatina en 1987 y el bar en el año 2005. También tienen de Aristizábal del año 2008. La localización geográfica, este ocurrió el 31 de mayo de 2008 en la parte alta del barrio San Pedro, sector de Las Peñitas del municipio de Medellín. Este es un saldo trágico de 27 personas muertas y 16 lesionadas, además de la destrucción de 20 viviendas del barrio. En ambientes tropicales como el Valle de Aburrá, un alto porcentaje de estos movimientos son desencadenados por precipitaciones intensas o lluvias largas. Siguiente.
Las características del barrio. De acuerdo con los datos de la encuesta de calidad de vida para la ciudad de Medellín, la comuna 13 tiene 136.198 habitantes. Esto representa un 6% de toda la población del municipio. Habitan un total de 34.000 viviendas aproximadamente, con un promedio de 4 personas por vivienda. La población pertenece a los estratos 1 con el 37%, muy similar al caso de Guatemala. Estrato 2 con un 30%, y el estrato 3 con un 28%, y el estrato 4 tan solo representa un 5% del total. Con respecto al tipo de viviendas, predominan estructuras de 1 a 3 pisos de mampostería con muros de ladrillo amarrados por fibras y losas que soportan las cargas. Siguiente. Bueno, en la descripción del evento, el sábado 31 de mayo del 2008, siendo aproximadamente las 5:50 de la mañana, se presenta un movimiento en masa combinado, que según la clasificación de Crude y Barnes, es un movimiento complejo de tipo deslizamiento rotacional simple. El flujo de flujo de escombros, ya que se generan en dos secuencias y a velocidades diferentes. Inicialmente se desprende una masa de tierra en la parte alta del barrio San Pedro, en dirección nororiental, por una longitud de 110 metros, que luego de su recorrido golpea un filo alargado, el cual hace que tome una nueva dirección, en sentido suroriental. En este punto la masa se transforma en flujo, por un proceso denominado licuefacción de suelos, y que según Guam y Sasa, se debe a que la masa sigue aumentando su presión de poros a medida que aumenta su velocidad mientras va bajando de la ladera. Finalmente el flujo se desplaza 100 metros hasta llegar a encontrarse con el barrio El Socorro, donde ocurre la tragedia. Luego, después de esto, llega 100 metros más allá, hasta el derecho de vía, donde cambia nuevamente su dirección y llega a la quebrada Bolillana. Siguiente. En total se deslizó un volumen aproximado de 18.000 metros cúbicos, el cual destruye totalmente 20 viviendas y deja parcialmente 7 afectadas. En total murieron 27 personas y resultaron heridas otras 16. Siguiente. Aquí podemos ver los destrozos que dejó el deslizamiento y cómo podemos ver las viviendas que quedaron afectadas. Siguiente. Ok, ya un análisis un poco más técnico del evento. Entonces, como ya se había dicho antes, el movimiento de masa, la forma en la que se presentó, se puede diferenciar en tres zonas importantes. La primera corresponde a la corona o escarpe y a una zona de acumulación de la parte de material. Esto ocurrió entre las cotas 1606 y 1654 metros de altura sobre el nivel del mar, donde se tenía una pendiente que era superior al 60%, es decir, una pendiente bastante alta. La segunda corresponde a una franja de terreno de pendientes suaves a moderadas, es decir, del 10 al 25% de pendiente, donde esta zona estaba conformada por una zona de anegamiento donde habían varios afloramientos de agua y algunos pozos o estanques. La tercera zona comprendida por una depresión entre la calle 48CB y la quebrada Bolillana, donde el flujo se canalizó por esta depresión y la vía pública, y esto impactó en el resto de las viviendas. Entonces aquí se puede observar algunas imágenes del movimiento, después del movimiento. Okay. Como causas detonantes del movimiento en masa presentado se tienen entre otras las siguientes. Entonces, como es un común denominador entre estos tipos de deslizamientos, se presentó una alta precipitación que se registró en la ciudad el día viernes 30 de mayo en horas de la tarde y noche, donde se registraron hasta 83.6 milímetros de precipitación en un periodo de 2 horas. Se formó un hielo antrópico mal conformado o botadero clandestino en un terreno no apto geomorfológicamente para estas actividades, el cual al saturarse por las intensas precipitaciones se movilizó, impactando el asentamiento humano localizado en el sector conocido como Piedraliza del barrio El Socorro. Esto, añadiéndole las características topográficas y geomorfológicas de la zona de ruptura con pendientes muy altas y escarpadas, ayudaron a que el flujo de tierra se desplazara súbitamente hacia el asentamiento.
Entonces aquí ya se puede ver una imagen un poco más detallada del movimiento que hizo la masa de tierra que se desprendió. Entonces es una imagen que compara un antes y un después en el año 2002. Entonces en la figura de la izquierda se puede ver el antes y ya en la siguiente figura se puede ver el después. Ahora le vamos a hablar después qué pasó después de la tragedia, en donde se evacuaron y se demolieron 6 viviendas que estaban localizadas en la parte baja, junto a un cañón de la quebrada La Bolillala. Se descargó el material movilizado sobre la parte baja. El monitoreo y seguimiento preventivo de la dinámica del flujo, esto con el fin de evitar que se desplace hasta la quebrada La Bolillana y pues la Bolillana. Se conformaron 2 o aproximadamente 3 terrazas en la parte media del flujo, obviamente después de un drenaje del terreno mediante la implementación de un sistema de filtros y su escape. Esta zona, una vez conformada adecuadamente, puede ser utilizada como un área de recreación pasiva. Esta área es gratuita por el municipio de Medellín. Se construyó un muro, cordón, sobre el costado norte de la calle 48BB para encauzar adecuadamente las aguas escorrentidas. También se hizo un cerramiento del predio en su parte superior, contiguo a la zona de escarpe corona. Por ningún motivo permitían la ubicación de viviendas en el área plana cerca de la corona del deslizamiento. Esto debido a que este terreno está constituido por llenos y escombros y dada la proximidad del escarpe y su dinámica descendente puede comprometer la estabilidad de su área adyacente. Se hizo la construcción y adecuación de obras de drenaje para conducir las aguas de la zona intervenida. También se hizo una reforestación de este predio y su área circundante, se observan procesos de erosión superficiales que pueden deteriorar el terreno y ocasionar pequeños flujos sobre los drenajes o las escorrentías existentes. Acá podemos ver una imagen donde como el deslizamiento en un antes, ahí se ve cómo forman las terrazas para remover todo el material deslizado. Acá abajo también podemos evidenciar cómo se hicieron los caminos de acceso a la vereda y cómo quedó después del tratamiento del deslizamiento. Siguiente. Como conclusiones, ¿qué nos queda como conclusión? La actitud de la zona donde se encontraba el tratamiento destruido, el de Villatina, fue determinada en función de la capacidad de su suelo. Para soportar construcciones civiles, esto hizo que se ignorara totalmente una amenaza que representaba la vertiente y toda la parte ambiental. Esta se escarpaba y con malas condiciones generales. Una comisión interdisciplinaria reunida para analizar las causas y pormenores del deslizamiento declaró pocos días después de la tragedia que las características geológicas y de relieve donde ocurrió el siniestro son las normales que se presentan en las vertientes del Valle de Rosa. Este terreno no presentaba características manifiestas de inestabilidad y no estaba incluido en el área de riesgo inminente. Bueno, con respecto a lo que dijo mi compañero, esto muestra la necesidad de realizar estudios de riesgo y amenazas de origen natural, analizando no solamente la zona específica donde se va a edificar, sino el entorno en el cual muchas veces, como en el caso de Villatina, se puede ser el responsable de grandes catástrofes. Debido a los altos costos humanos y económicos que se designan al movimiento de masa al desarrollo de la región, es necesario emprender y fortalecer en el nivel local nuevas investigaciones que permitan entender la lluvia como factor detonante de movimientos en masa en ambientes tropicales. También se puede concluir que no solo el conocimiento profundo de las condiciones y la construcción de bases
de datos adecuadas y sistemáticas por las entidades competentes hará más fácil y mejorará poder definir umbrales de lluvia críticos para las condiciones locales que se tienen en el Valle de Aburrá y las demás regiones del departamento de Antioquia. Esto puede llegar a permitir implementar sistemas de alerta temprana para movimientos en masa y de esta forma lograr reducir las consecuencias generadas debido a estos trágicos eventos. Esto nos puede llegar a una conclusión final que de la mano de la ciencia se puede lograr una mejor prevención de los eventos catastróficos de origen natural, salvando así muchas vidas. Siguiente. Ya para finalizar les mostramos las referencias. En el reportaje de Villatina, la Universidad Nacional sacó una columna en su periódico de Gestión y Ambiente en el año 2007. Si desean consultar más información, pues ahí están las referencias. Gracias.